yo de rodillas, con una túnica blanca, sin barba, muy jovencito, de alrededor 16, 17 años me vi delante de Jesús de Nazaret. Él estaba con una túnica blanca, grande, enorme, y me ponía las manos sobre la cabeza. No le podía ver el rostro, yo estaba ahí postrado delante de él en la visión. Y ahí escuché que me decía: hijo mío, yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones. No temas, porque yo estoy contigo. Conforme al primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 36, Salmos, capítulo 103, verso 17 y capítulo 106, verso 48, el Dios de la Biblia divide la historia en tres grandes eras. La primera era es la eternidad pasada y la tercera era es la eternidad futura. La segunda era entre ambas eternidades está dividida en 7 edades. Ahora voy a explicar lo que es la primera era, la eternidad pasada. Escrito está: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, mientras Dios creaba el universo, el segundo cielo, con muchos astros, de manera sincronizada creaba el reino de los cielos. El tercer cielo, con muchos ángeles, uno por cada astro. Porque en la Biblia las estrellas o astros son sinónimo de ángeles, como se infiere de Job, capítulo 38, versos 4 al 7, y Apocalipsis, capítulo 9, verso 1, el capítulo 12, versos 1, 3 y 4. Y al crear el universo, Dios también preparó el primer cielo, es decir, una cápsula celeste, una burbuja local, con su sol en el centro, mas su luna y sus estrellas muy cercanas en la superficie de tal burbuja para que le den luz a la tierra que fue creada después. Y sabemos que con muchos seres vivos y otros gigantes, seres que fueron figura y sombra de cada ángel creado previamente, como se infiere de Hebreos capítulo 8, verso 5, Job capítulo 38, versos 4 al 7, Zacarías capítulo 5, versos 7 al 9, Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 8, capítulo 9, verso 1, versos 7 al 10, versos 14 al 17, capítulo 12, versos 3 y 4, capítulo 13, versos 1 y 2. En esa eternidad pasada o primera era, hubo contra Dios y su reino una rebelión sexual de la bestia o el terión que hoy vive en el abismo, que es sinónimo de mar en Apocalipsis 13 y Éxodo capítulo 15, verso 5. Bestia que es el mismo Gog, el ángel del abismo, el rey de las langostas de Amós capítulo 7, verso 1 en la versión Septuaginta, Ezequiel 38 y 39, Apocalipsis capítulo 9, versos 7 al 11. Así los ángeles tipo langosta se manifestaron haciendo su revolución, como el apóstol Juan se refiere a ellos en masculino, femenino y neutro,
como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, verso 7, usando la palabra Strong G3588 en idioma griego, conforme a la Biblia digital eSword en su versión Reina Valera más, que significa con palabras strong, with strong numbers en idioma inglés, fundando un reino enemigo de libertinaje sexual extremo entre ángeles con su depravado rey que les permitía hacer de todo, Gog. Para vencer la ignorancia debemos saber que los ángeles son sexuados, sea género o masculino o femenino. Mas Dios les puso una prueba de obediencia y santidad para ser parte de su reino. Que no se casen y por ende no tengan sexo entre ellos. Los versos bíblicos que denotan solo como ejemplo que los ángeles no son asexuados, sino que tienen prohibido casarse son Isaías 34, con cada ángel caído y su compañera habitando en brea ardiente, humo y azufre. Zacarías capítulo 5 versos 8 y 9 con ángeles malignos de sexo femenino. Isaías 14 versos 12 al 15 y Ezequiel 28 versos 11 al 19 con sexo masculino como el varón lucero, el querubín protector. Y para terminar estas referencias con la prueba de obediencia descrita por el Señor Jesús en Mateo capítulo 22 verso 30, que cumplieron solo los ángeles santos, a diferencia de los que se corrompieron. Por esto el reino de los cielos estaba en guerra, por el asedio de Gog y sus langostas queriendo tomar el templo de Dios. En un día especial Dios, para manifestar su poder y su sabiduría por ser eterno y omnisciente, teniendo planes para sus ángeles en la tierra en el futuro, creó a Lucero para que sea el querubín protector del santo monte de Dios en el cielo, como está escrito en Ezequiel 28 versos 11 al 14. Entonces se dio la batalla final en el tercer cielo, mientras Gog intentaba como sabía sentarse como Dios en el templo de Dios en el cielo, haciéndose pasar por Dios. Y tal como entendemos por principios básicos de guerra espiritual, que también lo hará dentro de poco por repetición, imitándolo, la abominación desoladora, el hombre abominable que quiere desolar la tierra, despoblándola, el hombre de pecado, el hijo de perdición, de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 6, quien no solo ha de profanar el próximo tercer templo en Jerusalén, sino que por tener igual corazón que Gog, será poseído por él e invadirá Jerusalén con tropas multinacionales, destruyendo dicho templo, instante en el que Dios mismo cronometrará su gobierno mundial de apenas 1260 días. Gog, sabiendo que tiene poco tiempo, llevará al mundo a un cataclismo bélico, provocando un terrorífico mega holocausto, buscando dejar de nuevo la superficie de la tierra destruida, desolada y vacía, porque así lo hizo en parte con sus langostas en la eternidad pasada, como se deduce por elementales principios de lucha espiritual, pues por las funciones del corazón del hombre de pecado sabemos que fue lo mismo que hizo Gog en esa primera era, porque por estas cosas tiene el derecho de poseerlo, como está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, 4, Mateo capítulo 24 versos 15 al 21, Ezequiel 38 y 39, Jeremías 25 versos 15 al 29, Daniel capítulo 9 verso 27, capítulo 11 versos 29 al 45, Apocalipsis 13 versos 1 al 9, Génesis 1 verso 2.
Así entonces, ante esta revolución en esa primera era, Lucero y sus ángeles asignados por Dios vencieron a Gog y sus ángeles, arrojándolos a la tierra, donde ahora están prisioneros en el mar o abismo, su prisión espiritual, como especifica Apocalipsis 9, verso 11. Y en su caída, sus astros correspondientes, habiendo sido creados simultáneamente de manera mancomunada e indivisible con ellos, destruyeron parte de las antiguas estrellas circundantes en la antigua cápsula o burbuja local celeste, desde donde daban luz a la tierra. Y con gusto maligno destruyeron parte de la superficie de la tierra, dejando el cráter en Voltich, Ucrania, como cataclísmico testigo que nos habla de la destrucción de parte de esa creación, de esa remota antigüedad, y sus animales gigantescos, creados y puestos por Dios sobre la tierra, habiendo sido estos en vida terrena, como hago hincapié, en figura y sombra de las vidas celestiales. Los ángeles, como se infiere de Apocalipsis capítulo 9, Hebreos capítulo 8, verso 5, Génesis capítulo 1, verso 2 y la historia extra bíblica. Y ahora quiero explicar acerca del fin de la primera era, cuando se dio otra rebelión sexual, en repetición de la rebelión de Gog y sus ángeles, y esta vez de Lucero, el querubín protector del santo monte de Dios, junto a sus maldades, o mejor dicho, sus ángeles de maldad, entre los cuales sobresale un nuevo actor, el astro Luna, el ángel Selenic o Selene en idioma griego. Y se repitió la historia, pues la tercera parte de los ángeles, habiendo sido creados, sexuados y teniendo la prohibición divina ya conocida, cometieron la misma maldad que Gog y sus langostas, desobedeciendo a Dios, además, con un libertinaje sexual total. En Ezequiel 28, verso 15, la Reina Valera más explica que en este querubín Dios encontró maldad. Palabra Strong H5766, que al referirse a este significa que fue encontrado moralmente errado, malo, pervertido, depravado, que practica iniquidad, con falta de rectitud, con distorsión moral. Y así corrompió a toda una multitud de ángeles, conforme está escrito en Ezequiel 28, verso 16, llegando a lograrlo con la inmensa tercera parte, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, de los millones de millones creados al principio, como se describe el asombroso total de ángeles en Apocalipsis 5, verso 11. Así se produjo toda una asombrosa maldad en las regiones celestes, es decir, toda la inmoralidad y depravación sexual entre ángeles, corrompiéndose unos a otros como efecto dominó y poniéndose de acuerdo, confabularon contra Dios y sus leyes de santidad para formar un reino adversario, usando las calumnias y blasfemias en contra de Dios y en contra de los ángeles que se mantuvieron obedientes y santos. Calumnias que había urdido Lucero, el diabolos, el calumniador, el astro espiritual, sol de injusticia, con la ayuda de Selene o Selenic o Sin, el astro espiritual Luna, quien se encargó de ayudarle formando y aumentando una gran hermandad mancomunada e indivisible de ángeles y hay mundos, es decir, en lengua original, Sennacherib, que conforme al diccionario Merrill C. Tini, significa el dios Luna hace aumentar a los hermanos. Y esto con la promesa de tener a un dios tirano, Lucifer, que les admita en su reino todo su libertinaje sexual.
en su reino tiránico de tinieblas y terror, bien organizado en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, como está escrito en Efesios 6, verso 12. Así se formó el reino de Satán, o el adversario, quien, al igual que Gog, quiso ser como Dios, haciéndose pasar por Dios, buscando sentarse en el trono de Dios en el templo del cielo, como está escrito en Isaías 14, versos 13 y 14. Por esto, con la sublevación ya formada con una multitud de todas sus maldades, como describe Ezequiel 28, verso 18 en su primera parte, que, como ya dije, no son más que sus ángeles de maldad, llenos de iniquidad, promiscuos y degenerados, junto con Lucifer, unánimes juntos como un solo ser, profanaron el templo, como describe Ezequiel 28, verso 18 en su segunda parte, por lo que Dios los arrojó a la tierra, considerándolos uno, como especifica Ezequiel 28, verso 17, ya que este querubín los protege con su cola como si fueran parte de él, como ilustra Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Al ser arrojados a la tierra estos ángeles, y se entiende con todos sus astros correspondientes en el universo, en el campo físico de la materia, arremetieron simultáneamente contra la tierra y sus fuentes de luz, provocando un cataclismo sideral, destruyendo esta vez todo lo que quedaba de la antigua cápsula celeste o burbuja local que se miraba a simple vista, es decir, el antiquísimo sol, la antiquísima luna y las antiquísimas estrellas, dejando la tierra sin luz, sumida en tinieblas y además bajo agua, es decir, con el abismo cubriendo toda la tierra, producto del choque de los astros con grandes terremotos y maremotos, dejando tras sí toda la destrucción terrible de esos seres gigantescos que poblaban la tierra, incluyendo los dinosaurios. Chicxulub, Pozo del Diablo en el Golfo de México, y la península de Yucatán en México es otro testigo mudo de ese cataclismo sideral. Así terminó la primera era, la eternidad pasada, habiendo quedado la tierra desolada, destruida, vacía y sin luz, cubierta por las aguas del abismo con todas sus depravaciones sexuales, el reino de Gog y sus langostas, y por encima el reino de las tinieblas, con todas sus depravaciones sexuales del reino de Satanás, el reino del adversario. Dos reinos que habían entrado en sociedad por ser de la misma calaña. Solo el Espíritu de Dios los separaba a ambos reinos de maldad, conforme a su significado más exacto que nos da la palabra Strong H 5766 al calificar a los ángeles inmundos, corrompidos y degenerados en todo concepto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Dando lugar a un nuevo orden de cosas con el inicio de la segunda era, a través del primer día de su primera edad, en la que, estando la tierra en oscuridad total, sin que le llegase un ápice de luz del espacio exterior, habiendo sido destruida toda cercana fuente de luz, de la nada, Dios, el Verbo, volvió a crear la luz
con su característico resplandor, como está escrito en Génesis capítulo 1, versos 3 al 5, y que hoy Él ha repetido con un resplandor excedente en nuestro sistema solar que ha causado asombro a astrónomos y todo el mundo, justamente en Hanukkah 2022, la fiesta hebrea de las luces, para mostrar que no solo es el creador de la luz, dando una nueva frontera con la oscuridad del espacio exterior, sino que Él es la luz del mundo que viene por segunda vez. Y esta luz nos permite saber que todo lo que vemos ahora fue creado en 6 días exactos, como dice la Biblia, creando al género humano Adán por miles de parejas, varón y mujer, en el día 6, para reposar al 7º día, como está escrito en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, verso 1, capítulo 5, versos 1 y 2. Luz que nos permite certificar con ciencias exactas que esta segunda era tiene el tiempo medido cronológicamente en 7 edades. Luz que nos avisa que el reino del abismo y el reino de las tinieblas están por cubrir toda la tierra en este tiempo del fin de esta 6ª edad, en esta segunda era, y están preparándose, buscando repetir la historia. El reino enemigo que está prisionero en el abismo, junto con todas sus langostas, cuyo rey es Gog, el mismo Abadón en hebreo, Apolión en griego, destructor en español, sabe que ha de salir libre pronto del abismo. Del Altísimo, para ser usado como instrumento de juicio y destrucción, y para dejar la tierra desolada y casi vacía, como en la eternidad pasada, desde el lunes 2 de abril de 2007 a las 6:30 de la mañana Israel Standard Time, 3 minutos después de que había salido el sol en Jerusalén, 5:30 de la mañana British Summer Time, hora de verano en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, y que para asombro de muchos, Dios mismo hizo coincidir en vísperas de la Pascua hebrea de ese mismo día en 2007, siendo Gog visitado en tierra de Magog, a 3.400 metros de las colinas de Gog y Magog, en una casa de familia en Great Sherford, y en son de guerra por mi vida, siendo mi persona ese hijo de Adán, Ricardo Claudio Peñalosa, de quien Ezequiel 38, versos 2, 7 y 8 en su primera parte, profetizó muchos días antes, 946.787 días, que se constituyen en un salto hacia el futuro actual desde los días de la antigüedad, desde los días de la quinta edad de esta segunda era. Es decir, desde el 13 de enero del 586 a.C. a las 2:52:03 de la mañana, Israel Standard Time, habiendo estado Ezequiel bajo cautiverio en Babilonia 3.874 días antes, desde el 5 de junio de 597 a.C. a las 2 de la mañana, 21 minutos 32 segundos, o lo que es lo mismo, el 11º año lineal, 10º mes lineal, 5º día, como especifica la Peshita en Ezequiel 33, versos 21 y 22. Es decir, 10 años cumplidos, 9 meses cumplidos, 4 días cumplidos, cuando Joaquín, penúltimo rey de Judá, y su séquito real
entre los que se encontraba el profeta Ezequiel, cayeron bajo cautiverio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a los 8 años lineales o 2880 días de su reinado, como está escrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso 12. Instante cronometrado por Dios desde el 17 de julio del 605 a.C. a las 2 de la mañana, 21 minutos 00 segundos, Israel Standard Time, en que entró a Jerusalén por primera vez cuando Joacim, antepenúltimo rey de Judá, cayó en sus manos, así como Daniel y sus amigos cayeron en cautiverio para ser llevados a Babilonia, como está escrito en Daniel capítulo 1, versos 2 al 21, por 70 años lineales o 25.200 días, como está escrito en Jeremías 29, verso 10. Hasta el primer año de calendario solar del reinado de Ciro el Grande, conforme a Daniel capítulo 1, verso 22. Es decir, el 15 de julio del 536 a.C. a las 21:25 Israel Standard Time, en que Ciro promulgó el edicto de libertad del pueblo judío, habiéndose cumplido un año de calendario solar desde el instante en que conquistó Babilonia, como está escrito en Esdras capítulo 1, versos 1 al 4, el 15 de julio del 537 a.C. a las 9 de la mañana, 17 minutos 00 segundos, Israel Standard Time, instante en el que se cumplieron estos 907.200 días lineales, cronometrados hacia el pasado antiguo, desde que se fundó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas 32 minutos 00 segundos, Israel Standard Time. Valor de tiempo absoluto dado por Dios por medio de Ezequiel 4, versos 1 al 10, y sus 430 años lineales, de los que restando los 70 años lineales de Jeremías 25, versos 11 y 12, nos queda 360 años lineales, que a su vez, siendo multiplicados por 7 veces, dictados a través de Moisés en Levítico 26, verso 18, nos dan 2.520 años, que multiplicados por los 360 días lineales por año, como producto de las ecuaciones de tiempo de Apocalipsis, nos da como resultado los 907.200 días lineales, que nos determinan a su vez, como repito, que vivimos este tiempo del fin de esta sexta edad de la segunda era. Un tiempo del fin que empezó con la fundación del Estado de Israel y tiene su final con el advenimiento inminente del gobierno mundial de Gog, 1260 días antes de la segunda venida de Jesucristo, que pondrá fin a esta sexta edad. Dando inicio así a la séptima edad, su reino mundial de 1000 años. Un reino que luego pasará a la tercera era, la eternidad futura. Las 7 edades de esta segunda era, la Biblia mide los años lineales con 12 meses lineales, y como adelanté ya, con 360 días lineales, y se entienda bien, cada día lineal es de 24 horas, el mismo tiempo del día universal que dura la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, considerando excesivamente despreciables las minúsculas reducciones del día terrestre en 1.0516 milisegundos en 2005, en 1.47 milisegundos en 2020 o en
1.59 milisegundos en 2022. Asimismo, en este libro, la Biblia, los meses lineales son de 30 días lineales. Todo esto Dios mismo especifica a través de los modelos matemáticos expresados en ecuaciones lineales de tiempo de Apocalipsis capítulo 12 versos 6 y 14, capítulo 11 versos 2 y 3. Él, además de enseñar el uso de astros creados en la nueva cápsula o burbuja local, en cuya superficie están las estrellas más jóvenes y cercanas que Él creó en el cuarto día de la primera edad de esta segunda era, teniendo al nuevo sol como centro y la nueva luna, ambos para medir el tiempo como describe en Génesis capítulo 1, verso 14, también mide el tiempo de manera lineal, sin necesidad de astros, porque sus días son desde la eternidad, los cuales al estar registrados en la Biblia y al ser extrapolados al calendario gregoriano romano, CGR, de uso internacional, se obtienen fechas calculadas de los eventos históricos registrados en este maravilloso libro de historia, determinando a su vez con más asombro que Él es el creador del tiempo, pues solo Él puede hacer repetición de medidas de tiempo, como ser iguales horas, minutos y segundos, con igual mes y año, con diferente día, de dos eventos históricos diferentes o en el mismo evento histórico, que tienen como origen diferentes líneas de tiempo, que son producto de versos bíblicos donde está registrado cada evento histórico con su valor de tiempo absoluto, así como también se da repetición en horas y minutos, pero con diferentes segundos, como hermosos sincronismos asombrosos de eventos de la historia con la hora de salida y puesta del sol, como así también repetición de cronometrajes de valores en tiempo absoluto medidos en número entero de días dentro del calendario gregoriano romano, lo cual es más asombroso todavía, pues en el cálculo, haciendo uso de varios decimales, se obtienen números enteros medidos en días. Todo esto manifiesta que solo un Dios, creador del tiempo, puede hacerlo, el Dios de la Biblia. En la quinta edad de esta segunda era, Dios usa los años del calendario solar solo y únicamente en relación a Ciro el Grande y su reinado, para demostrar que en el primer año de su reinado sobre Babilonia usó por primera vez el 15 de julio del 536 a.C. a las 21:25 Israel Standard Time, de manera oficial en el Imperio Aqueménida, el calendario solar, eliminando así la controversia de tanto tiempo sin llegar a acuerdo alguno entre historiadores del tema. La humanidad cuya transgresión ha llegado al colmo, al igual que los ángeles caídos, será despoblada por los mismos ángeles destructores que operaron en la primera era, como justo juicio del Altísimo, dando fin a esta sexta edad en esta segunda era. Mientras tanto, nosotros que vivimos el tiempo del fin, tenemos que seguir luchando espiritualmente contra Satán y sus ángeles, y teniendo a la luna, a Selenic, bajo nuestros pies, como nos ordena el Señor en Apocalipsis capítulo 12, versos 1 y 2. Y basta por hoy de estos aspectos de la primera, la quinta y la sexta edad en esta segunda era, porque enseñaré más detalles cronológicos con medida de tiempo de este programa. Estaba yo de rodillas, con una túnica blanca, sin barba, muy jovencito, de alrededor de 16, 17 años me vi, delante de Jesús de Nazaret. Él estaba con una túnica blanca, grande, enorme, y me ponía las manos sobre la cabeza. No le podía ver el rostro, yo estaba ahí postrado delante de él en la visión. Y ahí escuché que me decía: hijo mío,
mío, yo te he salvado, te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder de hollar serpientes y escorpiones. No temas, porque yo estoy contigo.